Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Es un gusto saludarles en esta mañana. Estamos muy cerca de las elecciones y bueno, hecho el preámbulo necesario, y yo quiero decirles que me llamo Francisco Ávila Camberos, estoy a sus órdenes. Me toca el honor de conducir este programa ya desde hace varios años y enviamos un saludo muy afectuoso a quienes nos sintonizan a través de Soy FM en la zona conurbada y parte centro del estado. Zona conurbada me refiero a Veracruz, Boca del Río, Medellín y también la parte centro del estado donde nos sintonizan, y a nuestros radioyentes de Tuxpan, Veracruz, en la parte norte del estado, quienes nos sintonizan a través de Soy FM. El día de hoy vamos a platicar con una profesionista muy joven, madre de familia, pues muy dedicada y muy consciente de la responsabilidad social que tiene. Y esto lo subrayo porque se ha dedicado buena parte de su vida profesional y de su tiempo a promover una serie de valores que están, están extraviados, están perdidos. Ella es una defensora de la vida, ella es una defensora de la familia natural y ahora está pues luchando por promover la participación de los ciudadanos en las elecciones del próximo 2 de junio. Ella está consciente de que este país tiene que mejorar, este país tiene que avanzar, este país tiene que generar pues un mayor desarrollo, una mejor educación, etcétera. Y eso se va a lograr solamente a través de la participación ciudadana. Y esa participación ciudadana se logra empezando por cumplir nuestras obligaciones. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones fundamentales? Y nuestros derechos también, el votar, el votar. Tenemos que ir a votar el día 2 de junio. Esto es pues, una obligación, pero no todos lamentablemente lo entienden. Alejandra Yáñez Rubio, un gusto saludarte. Te comento o le comento a nuestros amables radioyentes, eres abogada, egresada de una universidad privada muy prestigiada en Puebla, que es la Universidad de las Américas. Y Correcto. bueno, pues has abrazado esta causa social que pues te debe dar muchas satisfacciones, pero también debe ser pues un Un dolor de desgaste enorme cabeza. porque tienes que sacrificar familia, tiempo de descanso, etcétera. Pero bueno, estamos aquí los seres humanos para trascender, para hacer algo por los demás. Y tú estás abrazando esta lucha, esta, digamos, esta campaña de concientizar. Bienvenida, es un gusto que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias, pues es un honor. Fíjese que, sí estoy muy comprometida, muy interesada en, pues, en ver siempre cómo apoyar. No sé por qué lo hago. La verdad es que desde el 2016 todos los días, o sea, a veces digo: "Ay, ¿por qué hago esto y no hago algo que sea más sencillo?", ¿no? Pero, pues, todo comenzó, no sé, con unas amigas de Veracruz en la defensa del derecho a vivir, las libertades, en la familia natural. Estuve en el Frente Nacional por la Familia. Por cuestiones, ¿no?, de la vida, ahora estoy en otro lugar, ¿no? Pero, pues, sigo teniendo mucha vinculación con mi bello Veracruz. Y bueno, y le comento, ¿no? El año pasado, octubre, noviembre, diciembre, estuve promoviendo, una aspiración a candidato independiente para la presidencia, ¿no? Y estuve visitando tianguis, mercados, colonias, porque necesitábamos juntar 1 millón de firmas para que pudiera esta aspiración convertirse en una candidatura. Y por una razón u otra, pues no conseguimos las firmas. Y ahorita con la gente con la que trabajo, con la que me muevo, con la que dialogo todos los días, que estamos de acuerdo en muchas cosas, de repente estamos peleando por esto de las elecciones, ¿no? Y creo que es bien importante el concientizar que independientemente de que si se consiguió o no una aspiración, todos los mexicanos tenemos el derecho y la obligación de votar. Está consagrado en la Constitución Política, en los artículos 35 y 36. Y fíjese que escribí, apunté lo que comenta un señor que escribió un libro que se llama Humberto Nogueira Alcalá. Y ese parrafito, él dice: quien está interesado en corrección y legitimidad, tiene que estar interesado también en la democracia, así como en los derechos humanos y en los derechos fundamentales.
Y como que dije, bueno, pues tiene toda la razón, si estamos a favor de la vida, a favor de la familia natural, si queremos defender los derechos de las mujeres que se basan en nuestro sexo, las libertades individuales, con más razón tenemos que participar y votar. Y no estamos siendo conscientes de que el voto es bien importante. Eh, ya he hecho 3 conversatorios. Primero invité al candidato a diputado local, Juan Carlos Romero Hicks, en Guanajuato. Después tuve un segundo conversatorio con la diputada Teresa Castel, que ahorita es candidata por el Estado de México y que ha sido una diputada súper valiente. Y el tercer conversatorio lo tuve con María José Gamboa la semana pasada. Todavía no creo que me dé tiempo de hacer muchos conversatorios, pero quiero hacer 2 más, precisamente para motivar a la gente de, ¿sabes qué? O sea, tenemos que votar. Es muy importante votar por senadores, o sea, no nada más es presidente. Tenemos que votar senadores, diputados federales, diputados locales, gobernadores, alcaldes. Y es lo que yo les digo, no nos gusta el rumbo que está tomando el país, pues con más razón tenemos que votar. Porque independiente, o sea, hay que votar presidente, pero también hay que votar, de nuestras manos está que el poder legislativo esté equilibrado. Nunca ha sido bueno darle tanto poder a un solo partido. Y no digo nombres ni etiquetas porque sea el nombre del partido el que fuera, nunca ha sido bueno que un solo grupo tenga tanto poder, ¿no? Entonces tenemos que concentrarnos en votar, votar, votar y y ser muy conscientes de que si no estamos votando, no estamos siendo responsables con nuestro país, no estamos comprometiéndonos con el futuro de nuestros hijos y que si no votamos, estamos avalando las decisiones de los que queden. Y lo digo así porque siempre nos quejamos, digo, somos los primeros, o sea, nos encanta quejarnos, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, ay, nos encanta quejarnos de los políticos, que son los tales por cuales, que si no sé qué, que si no nos hacen caso. Pero estaba checando yo una gráfica de los índices de votación, de abstención, perdón, en las votaciones de 1988 a la fecha y contrasté estas cifras con lo que encontré en un artículo de la revista Nexos y decía que si la abstención fuera un partido político, sería el partido más grande en México. Más del 40% de la lista nominal en promedio desde 1988 no está votando. Y por eso estamos como estamos. Sería muchísimo más difícil hacer fraude, sería mucho más difícil hacer tantas cosas si todos saliéramos a votar. Y ese es un grave problema. Decir, oye, pero ¿y si ninguna de las opciones me representa, si ninguna de las opciones me gusta? Bueno, al final, pues tenemos corteza cerebral frontal, ¿no? Tenemos la capacidad de razonamiento y pues si no te gusta ninguna opción porque ninguna representa tus valores, al final puedes decidir quién va a beneficiar más o quién va a provocar menos daño en tu país. Entonces, creo que sí tenemos que discernir y ver, bueno, cómo voy a ayudar a que mi país salga adelante, quién va a ayudar a este país un poquito más, a lo mejor quién ofrece más posibilidades. En el tema de Provida, por ejemplo, mucha gente está enojada de que no, todos los candidatos son pro aborto. Bueno, si todos los candidatos son pro aborto, ve dentro de las opciones quién favorece más al derecho a la vida, ¿no? Entonces, fíjate quién regresa a las estancias, quién está dispuesto a darle apoyos a las mujeres que no quieren abortar. O sea, tenemos que salir de esos esquemas dogmáticos cuadrados y analizar de verdad, o sea, quién ofrece un poquito más para mejorar este país. Y si hay una manera, o sea, yo ya tengo claro por quién voy a votar, cómo voy a votar, y sí, creo que aquí la obligación de todos y cada uno de los mexicanos es la misma. O sea, tienes que ver dentro de las opciones quién te da la posibilidad de promover el mayor bien posible a nuestro país. Nuestro país es hermoso, nuestro país es inmenso, nuestro país nos necesita. O sea, y se oye así se oye muy romántico, pero pues mire, por ejemplo, en el 2012 fue un 63% de las personas de la lista nominal votaron. En el 2018 fue el 62% de la lista nominal, o sea, ni siquiera fueron tantísimos, ¿no? O sea, bajó un poquito, incrementó el abstencionismo en el 2018. En el 2021, el abstencionismo fue de casi el
47%. O sea, incrementó un montón. Digo, obviamente eran elecciones intermedias. En las elecciones intermedias siempre hay más abstención que cuando es presidente. Pero pues un abstencionismo del 40% se me hace excesivo. Y contrastándolo con lo que decía en la revista de Nexos, que las clases medias y las clases altas son las que más se abstienen del voto, pues también se me hace una irresponsabilidad porque son las personas que más estudiaron, que tuvieron muchas posibilidades para salir adelante y que deberían de ser más conscientes de la importancia del voto. Entonces, sí es importante matemáticamente que lo vean, ¿no? O sea, en el 2021 está aquí la grafiquita súper interesante. Aquí dice, del 100% de la lista nominal, la abstención fue del 47.3%. El partido político que obtuvo mayor votación obtuvo el 17.9%. O sea, es decir, el partido mayoritario no tiene ni siquiera el 20%, la quinta parte del apoyo de la lista nominal. Y esto debería de ser como un aliento. Oye, significa que ningún partido tiene tanto poder. Y si todos saliéramos a votar, podríamos equilibrar muchas cosas. O sea, sí se puede, nada más que tenemos que ser responsables, salir de la zona de confort y decir, amo mi país y voy a votar. Me parece muy interesante tu reflexión y también tu compromiso. Desde luego que hay que mover conciencias. Eh, los mexicanos somos muy especiales, nos fascina quejarnos en los cafés, nos fascina quejarnos en las reuniones familiares o sociales, pero pues la queja no lleva a ningún lado. Si no No. nos gustan las cosas como están, votemos. Esta es una frase de Obama. Si no te gusta cómo está la justicia en este país, vota. Si no te gusta cómo está la economía, vota. Si no te gusta cómo están los derechos humanos, vota. Vota, vota para cambiar y para mejorar las cosas. Pero si no votamos, si no participamos, la realidad es que no tenemos derecho a quejarnos. Y eso es muy triste porque para lograr un régimen democrático, muchos mexicanos tuvieron que dar la vida o su libertad para conseguir esas libertades que ahora tenemos. Y ahora que las tenemos, simplemente no las valoramos, no las apreciamos y por lo tanto no participamos. Esto tiene que cambiar. El México que deseamos, que anhelamos, que queremos, es un México que hay que construirlo entre todos. Y para poderlo construir, tenemos que empezar con nuestra participación ciudadana, invitando a que la gente, los ciudadanos, reflexionen su voto, no se dejen influir por otros, voten en conciencia con total libertad y si lo hacemos de manera suficiente, este país va a salir adelante. Vamos a una pausa y regresamos porque hay otros temas que también quiero tocar contigo. Claro. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con la licenciada Yáñez Rubio, Alejandra Yáñez Rubio. Y estamos hablando sobre temas relacionados con la participación cívica de los ciudadanos. En este caso, una de las obligaciones que tenemos, lo hemos estado mencionando, es la relacionada con la obligación que tenemos de ir a votar y el derecho que tenemos para también cumplir con esa obligación que tenemos, con la que estamos comprometidos los mexicanos. Fíjate una cosa, tú hace rato comentabas que tenemos que acercarnos, si no nos gusta ningún candidato, con el que nos proponga más cosas. Yo quisiera hacer una observación, o el que nos ofrezca más cosas, habías comentado. Bueno, Sí, más cosas. cambios positivos, no cosas de Claro, ofrecer. claro, Sí, claro, porque aquí yo entiendo. quisiera hacer, sí, yo quisiera hacer una pues aclaración pertinente porque necesitamos a alguien que llegue a trabajar por el país, alguien que se comprometa a combatir la corrupción en serio, no nada más en los discursos. Necesitamos a alguien que nos ofrezca una educación de calidad y un servicio de salud, sino como el de Dinamarca, cuando menos similar al que teníamos cuando existía el Seguro Popular, porque ahora estamos peor. Eh, Eso sí me parece bien, pero por otro lado, hay un grupo de ciudadanos que creen
que los políticos o el gobierno le tienen que regalar cosas. Entonces vas tú a tratar de convencerlos y lo primero que te dicen es: ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a regalar? Es muy Yo triste. creo que esa es una manera terrible, terrible de ver la democracia como una especie de subasta donde me voy a apoyar al que me dé más cosas. Me parece que ese es un retroceso gravísimo, porque todo lo que algún político o candidato dé, no lo va a dar de su bolsillo, nos los va a quitar a nosotros para luego repartirlo él, y en ese quitar y repartir, lo más seguro es que él y su gente y sus seguidores o sus allegados o cercanos, pues se queden con una parte. Y esto ha Total. sido una historia tremenda. La función del gobierno, en mi opinión, no es regalar cosas, es crear las condiciones para que cualquier ciudadano tenga las mismas oportunidades. El que es hijo de un campesino tenga la oportunidad de ir a la universidad. El que es hijo de un obrero tenga la oportunidad de educarse y de salir adelante y de terminar una o concluir una carrera o un oficio donde tenga éxito. Esa es la verdadera función del gobierno, no regalar cosas. Totalmente. Entonces, echa la observación, continúa, por favor. Sí, pues bueno, regresando al tiempo de octubre, diciembre del año pasado, que estuve juntando las firmas, precisamente eso me pasó, ¿no? Que mucha gente me dice: oye, ¿estás juntando firmas para qué? No, pues para tener un candidato que sea pro vida, pro familia, que esté en contra de los libros de texto y quiera poner libros científicos. Y dices: ah, bueno, sí te firmo. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Digo: pues si tú también quieres un candidato, no, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces, o sea, de repente sí me decían: pues si no me das nada, no te doy firma. Y pues yo no, obviamente no di nada, porque digo: pues yo por qué voy a dar algo si estoy buscando una aspiración, ¿no? Apoyar una aspiración. Pero sí me llamó la atención que mucha gente me decía eso: si no me das nada, pues, o sea, y bueno, y si te estoy proponiendo un perfil como Hitler, ¿vas a firmar solo porque te doy algo? Entonces, sí es un problema el que mucha gente, por una cuestión económica o por un bienestar inmediato, que ni siquiera es grande, porque hasta por una cachucha, pueden darle la firma o el apoyo a un perfil que no es adecuado. Y tenemos que crecer mucho en democracia. También descubrí en este momento de la aspiración buscando las firmas, y para mí fue como un gran, pues sí, fue como dar luz, porque la verdad era algo que nunca me imaginé. En muchos lugares la gente me decía: ¿sabes qué? No, no quiero saber nada de la política. Desde hace 20 años no voto. Tengo mi INE solo para los trámites del banco. No sé qué. Muchísima gente no vota. Muchísima gente. Me decía una señora así en el mercado de San Benito: no, yo desde hace 22 años no voto. Yo solo, o sea, no, me estoy negada a votar. Le digo: pero señora, es que tiene que votar. Te cuesta mucho dinero esos impuestos. No, este, también me dio esperanza, porque buscando las firmas hubo hogares de los que saliera gente enojada y me decía: pero tú qué haces aquí, no queremos saber nada de Morena, ni nada de PAN, ni de nadie, ningún partido, ¿no? O sea, un hartazgo, o sea, hay un verdadero hartazgo. Y creo que en este mes que nos queda de campaña hay que promover eso: decir: ¿estás enojado? Tienes toda la razón de estar enojado. Vota, vota por quien te dé mayores garantías para ejercer tus derechos humanos, quien te ofrezca no dinero, mejores políticas públicas para explicarlo mejor, porque sí, lo peor que podemos hacer es votar por quien nos dé cosas. Es muy fácil regalar el dinero de otras personas. Yo le comentaba a mi hija: fíjate, ¿no? En el primer debate se notó mucho más que en el segundo. ¿Cómo? Y voy a regalar, y voy a regalar, y voy a regalar. Dices: no, es que no se trata de ver quién regala más, porque si te la pasas regalando y regalando y regalando, vas a terminar reventando el sistema económico, porque en este sistema no nada más es dar, también hay que recibir para el equilibrio, ¿no? Y tanto México como todos los países europeos que tienen índices de bienestar social muy altos, bueno, pagan una cantidad de impuestos bárbaras. Estaba escuchando que, por ejemplo, en España están pagando, que creo que el 66% en impuestos. Entonces, o sea, se paga muchísimo impuesto y aún así tendrán muy buenos hospitales públicos, tendrán muy buenas escuelas, pero también no son sistemas así que estén, no, o sea, todos tienen como que detalles,
y al final es la corrupción lo que más lastima a todas las naciones. Es como mexicanos, es ¿qué candidato me ofrece? Yo que me desenvuelvo mucho en Provida y que estamos viendo pues que desde el 2021 con la Suprema Corte literalmente se despenalizó el aborto, decir, o sea, aquí si ningún candidato es Provida no importa, porque eso ya está despenalizado. Lo que tendríamos que ver es quién le ofrece apoyos a las mujeres en vulnerabilidad, quién quiere regresar las estancias infantiles, porque una mujer vulnerable, ¿qué necesita después del parto? Un lugar en donde dejar a su hijo, que esté su hijo cuidado y seguro para que ella pueda trabajar. En el caso de los libros de texto, ¿quién de los candidatos ofrece cambiar los libros de texto? Porque tú los ves, están llenos de ideologías. Antes tenían 50 páginas de matemáticas, historia y español y 3 paginitas de ideología de género. Hoy están con 50 páginas de ideología de género y comunismo y 2 paginitas de matemáticas. Tenemos muchos problemas, de verdad tenemos eso sumémosle la inseguridad, ¿no? ¿Quién ofrece fortalecer el sistema judicial, garantizar la autonomía del poder de la Suprema Corte? Eso es un tema bien, bien importante que pocas personas han dilucidado. O sea, el próximo presidente va a nombrar 4 ministros. Si son 11 ministros y 4 ya los puso el presidente actual, que son sus obedientes serviles, con 4 más ya tendría 8 de 11 y tiene control del Poder Judicial. Eso es algo bien importante, o sea, necesitamos, o sea, el voto es tan importante que influye no solo el Poder Ejecutivo, influye hasta el Poder Judicial, obviamente el Poder Legislativo, al votar directamente por los senadores, al votar directamente por el diputado federal o el diputado local, es bien importante. O sea, cuando el mismo partido tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se vienen en cascada una serie de leyes que son malas, o sea, por eso se diseñó un sistema tripartito, ¿no? O sea, para que esté equilibrado el poder y no haya abusos. Pero si nosotros no somos conscientes de que con el voto podemos equilibrar eso, pues vaya, o sea, sí nos podemos quedar sin un país si no somos cuidadosos. Entonces, yo sí invitaría a la gente, o sea, tienes que votar. Si el 2 de junio tienes muchas ganas de salir de vacaciones, oye, pospon tu viaje 2 días, un día, vota y te vas, ¿no? Como dirían, votas y te vas. Pero no podemos dejar de ejercer el voto y lo leía también en otro artículo. México es derecho y obligación, pero es una obligación más teórica. O sea, es una obligación idealista, porque no viene una sanción, no hay algo que te obligue a votar, ¿no? O sea, te dicen, sí, es tu derecho, pero como obligación no hay un castigo si no ejerces el voto. Entonces, y a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si el Estado nos obligara a cumplir con esa obligación? Pues tampoco sería bueno, ¿no? Tendríamos un Estado más totalitario, más absolutista, más contrario a las libertades individuales. Entonces, creo que la obligatoriedad del voto es una obligación moral y que tenemos nosotros que abrazar esa obligación como una responsabilidad hacia el país que nos dio la vida, que nos da de comer, que con todos los defectos y también tiene muchas virtudes, es una nación divina, o sea, comemos delicioso, la gente es amable. Yo extraño mucho de Veracruz eso de que vas en la calle y te encuentras con alguien y ya te está diciendo, oye, que no sé qué, que bla, 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 no, los super bromistas. Cuando voy a Veracruz soy feliz, o sea, me encanta que la gente es toda dicharachera y es un país rico, rico en cultura, rico en valores. A veces se nos olvida que somos más los buenos que los malos, ¿no? Estamos tan llenos de malas noticias que creemos que todo México es malo. No, tenemos cosas tan bonitas y a este país le debemos votar, porque después no nos quejemos. O sea, no se vale que estemos ahí quejándose, que yo me volví así como activista precisamente por eso. Porque recuerdo que de niña en mi familia todo el mundo se quejaba y se quejaba. Y entonces luego así estaba, era la hora de la comida y ya casi casi llegaba, terminaba la hora de la comida y te ibas con un malestar en el estómago. Y cuando les decías, oye, ¿y qué vas a hacer? No, nada. O te pellizcan, ¿no? O sea, ibas a hacer algo y te pellizca tu mamá o te pellizca tu papá y te dice, cállate, no te metas en problemas. Entonces, ves una injusticia, ves que hay algo y te implantaron en el cerebro el no te metas en problemas. Y como no te metas en problemas, te quedas así con el dolor de estómago y con una
con una frustración terrible y me cansé de ser así. Me cansé de ser así. Dije, yo no quiero ser una persona que se queje y que no haga nada, porque me voy a morir y a lo mejor mi cuerpo será comido por los gusanos y voy a desaparecer de la faz de la tierra, pero a lo mejor mis hijos aprenden eso de que si ves una injusticia, pues vale meterte, o sea, vale la pena meterse en problemas. Y bueno, me he metido en muchos problemas. Gracias a Dios he salido adelante muchas veces, pero por México vale la pena meterse en problemas. Por nuestro país tenemos que meternos en problemas. Y si eso es romper el confort y la flojera infinita y el qué dirán y también romper con esa cultura horrible de que, ay, ya todo está decidido. O sea, pues sí, ¿cómo no va a ser fácil para la gente que decide decidir por nosotros con un abstencionismo del 40%? O sea, nosotros tenemos aquí el yugo porque queremos. O sea, somos hasta eso. O sea, sí te da coraje, dices, oye, pues claro, nos gobiernan como quieren porque nosotros nos dejamos. O sea, con un 40% de abstención, claro. Mira, ese porcentaje que tú mencionas, en algunos casos es mucho más elevado. Sí. Resulta que en una elección, pues, relativamente reciente que hubo en Puebla, ganó un candidato Uy, porque votó solamente el 30% de la gente que estaba inscrita en el padrón, o sea, un abstencionismo del 70%. De verdad, con una abstención tan alta, quien se queje, hay que decirle: "Oye, de todo esto que te quejas, la culpa es tuya, no fuiste a sí. votar". Quiero Ah, comentar algunas anécdotas, pero tenemos que ir a una pausa. Regresando, te platico algunas anécdotas. Queremos que nuestros radioyentes las escuchen. Seguramente tú tienes otras. Vamos a compartirlas. Regresamos en un momento. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando sobre las elecciones con la licenciada Alejandra Yáñez Rubio. No solamente las elecciones, sino la obligación que tenemos todos de ir a votar. Déjame platicarte un tema. Hay un amigo que además es cliente, pues le vendo algunas cosas, produce mi familia. Y la semana pasada me hizo la compra más baja de los últimos 4 años. La más baja. Entonces yo pregunté por qué y me dicen, es que la clientela ha bajado muchísimo, bastante ha bajado. Ya inclusive tuvo que cerrar uno de sus negocios. Tenía algunas sucursales en Veracruz, zona conurbada, y ya cerró uno de ellos porque pues, simplemente no estaba vendiendo. Aquí lo curioso es que le pregunto a sus colaboradores si van a ir a votar y me han puesto una cara, ¿para qué? Y yo digo, estas personas no saben que dependiendo cómo esté la situación del país, pueden conservar su trabajo o no. Estas personas, buena parte de sus ingresos son obtenidos a través de las propinas, pero si no hay clientela, no hay consumo, y si no hay consumo, no hay propinas. ¿Cómo es posible, cómo es posible que ellos no vayan a votar, decidan no hacerlo? Además, me pusieron una cara tremenda porque se les hizo raro que alguien les preguntara si iban a votar o no. Y pues le hablé inmediatamente a mi amigo y le digo, oye, tienes que hablar con tu gente. Tú no puedes decir, de acuerdo con la ley vigente, tú no puedes decir por quién voten, pero sí puedes decirles que es su obligación votar. Hay que hacer algo, hay que convencer a nuestros colaboradores, sí, porque si la gente no vota, va seguramente a ganar, no precisamente que resulte mejor, sino que nos pueda poner en una crisis mayor que la que tenemos. Ese es un tema que quisiera que tocáramos de manera breve y hay otro más. La gente ha malinterpretado el papel del gobierno y cree que el gobierno tiene la obligación de regalar cosas. ay, sí, No hay dinero que alcance.
hablan de que los candidatos, unos más, otros menos, pero hablan de que van a dar, van a dar, van a dar, van a dar. Alguien dice que van a pensionar a las personas a los 60 años, solo que les den 100 pesos al mes, porque de otra forma el sistema de pensiones es inviable. Ni en Francia pueden darse ese lujo. Francia, que es un país próspero, que es un país rico, que es un país con personas preparadas, que es un país con un nivel de vida envidiable en relación con otras naciones. No lo puede hacer. Las pensiones se pagan con impuestos y se pagan con aportaciones de quienes sí trabajamos, de quienes sí trabajan. Y si no hay producción, si no hay pago de impuestos, si no hay pago de seguro social y el número de pensionados aumenta, pues solamente echen a andar la maquinita que fabrica billetes, pero nos va a pasar lo mismo que Argentina. Todo el Claro. mundo recibía beneficios y reventaron a la economía. Un país prospera a base de trabajo, a base de esfuerzo, a base de productividad, a base de tecnología, a base de educación, a base de salud adecuada y digna. Y resulta que si nadie produce, porque todos están esperando que el gobierno les regale cosas, pues ese gobierno va a reventar. Argentina tenía una inflación de las más altas Doscientos ochenta y ocho por ciento de inflación. del mundo, hasta que llegó alguien y le dijo, oigan, se acabaron los regalos, se acabaron las dádivas, no podemos, vamos a poner orden, vamos a fomentar la producción, vamos a fomentar el empleo. Ese sí es una manera de lograr salir adelante. Y al parecer lo está logrando. Bueno, Sí. esos son los temas, quiero tu opinión. Sí, mire, respecto a Argentina, tiene toda la razón. Tuve la oportunidad de estar allá en diciembre y pues obviamente platicábamos con todo mundo, ¿no? Con muchísimos taxistas, con el conductor del camión, con el guía de turistas, con la gente de los restaurantes. Me acuerdo que llegamos a una cafetería y de tanto platicar con el señor dueño de la cafetería, hasta me regaló un alfajor de tanto, ¿no? Y me llamó la atención que, por ejemplo, en un pueblito que se llama Ushuaia, me decía el taxista, me decía, no, porque yo soy comunista y no sé qué, y el capitalismo nos esclaviza. Pero ese taxista comunista había votado por mi ley. Y le digo, ah, caray, le digo, pero si tú eres de izquierda y no sé qué, ¿por qué votaste por mi ley? Me dice, no, mijo, es que en este caso sí teníamos que ponerle un alto a lo que ya venía, porque teníamos ya más de 20 años de un sistema que decían que era de esto y no era de esto y cada vez peor, una inflación del 288%. También me tocó verlo, que entré a una cafetería, me compré un chocolate de esos grandes, yo soy muy chocolatera, entonces cuando veo chocolates y más como de marcas de países que nunca voy a volver a probar, pues me compré una barra de 1 kilo de chocolate de una marca argentina muy famosa de allá. Y me acuerdo que agarré el chocolatote y me acerco a la caja para pagarlo y me dice, ya no se lo puedo vender. Le digo, ¿y por qué no? Es que ya cambió el precio. No, pero si aquí dice que vale 14,000 pesos, ¿no? No, sí, o sea, cambiaban 4 veces al día los precios de los productos. Entonces, en el momento en que yo llegué a querer pagar el chocolate, ya costaba 17,000 pesos. Entonces le dije, pues bueno, pues ya me lo cobraron como ellos calculan que cambian los precios, ¿no? Pero imagínese estar retiquetando 4 veces al día el precio de las cosas. Y me llamó la atención que hasta los taxistas o las personas que me decían que eran o medio comunistas o medios izquierdosos, me decían, votaron por mi ley. Y me dicen, no, es que hasta ellos se dieron cuenta que tenían que cambiar el rumbo, que tenían que cambiar Ah, el rumbo. hay Y un es, caso que yo voy, sí, hay un caso que yo quiero comentar de manera rápida. Ujú. Yo estuve en la Unión Soviética en el año 1988. Me tocó la época de la perestroika, la época en que estaba Gorbachev allá. Mm, Empezaba a haber libertades, empezaba a haber una apertura política impulsada por este señor ujú. y pues la gente de Rusia, la gente que vivía, pues estuve varios días en Moscú, se daba cuenta que el turista llegaba
con una ropa de mejor calidad, llegaba con una cámara, llegaba con un bolígrafo, les fascinaban los bolígrafos, o Wow. llegaba con una cajetilla de chiclets de los que aquí se fabrican. Se quedaban maravillados porque a ellos los habían educado diciendo que ellos eran el mejor país del mundo, la potencia más grande, que no había que aprenderle nada a Occidente, que Occidente era una explotación tremenda, que en Occidente todo estaba mal, y cuando llegaban y nos veían, eh, preguntaban si eso era normal acá. Eh, a mí me tocó, alguien me cambió una camisa que llevaba porque le gustó y me la cambió por un gorro de piel. Para que nos demos una idea de cómo esas personas vivían engañados, Así es. creyendo que vivían en el paraíso. A los argentinos y a personas de otros países los educaron durante muchos años en la confrontación, en decirle que el patrón explota a los trabajadores, en decirle que el gobierno humanista es el socialista, el que distribuye la riqueza, sin darse cuenta que el que parte y reparte se queda con la mejor parte. La prueba de ello es ahí una señora, la viuda de Kirchner, que fue presidente, luego fue presidenta ella de ese país, y bueno, pues una señora acusada de tener millones de dólares que obtuvo a través del saqueo, a través de la corrupción. Y súper Entonces, cínica, cínica la señora, cínica. sí, Muy, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero el tema aquí es de que la gente que vive engañada porque ha sido ideologizada desde un principio a través de la escuela, le cuesta trabajo creer que alguien que le plantea otra idea, esa idea es cierta. Conclusión del tema que te comentaba de Rusia, pues el comunismo cayó, el país se tuvo que abrir y ahora en Rusia no quiero decir que estén en condiciones perfectas, pero tienen libertades, tienen un mejor nivel de vida, pueden viajar, hay iniciativa privada, sí, han dejado de ser pobres. Algo que me impresionaba mucho cuando caminaba en la calle es que la gente era muy seria, muy seria, muy seria. Traían un gesto de molestia o de enojo. Y yo le preguntaba al guía, bueno, ¿por qué son así? Dice, es que mm, han sufrido mucho y esa es la forma de reflejar el sufrimiento que tienen. Han sido oprimidos, han sido oprimidos por un gobierno que había ofrecido ayudar a los trabajadores y resulta que acabó explotándolos. así Pero es. bueno, hace falta leer más, hace falta reflexionar más, hace falta escuchar las noticias, hace falta comparar las cosas y Claro, hace falta participar en política. totalmente. ¿Cómo? Cuando menos votando, invitando a otros a que voten, llevando a nuestra familia. Yo me acuerdo que a mis hijos los llevaba desde chicos para que vieran la obligación de votar. Ellos obviamente no podían votar, pero veían que sus papás lo hacían, entonces era una manera de predicar con el ejemplo. Sí, es bien importante, es bien importante. Pues fíjese que a mí me dicen mucho, pero ¿de qué sirve que voy a votar si ya está todo decidido? No, no está todo decidido. Digo, y independientemente, creo que el grave error de los mexicanos es que después del voto nos olvidamos, ¿no? Y eso es algo bien, bien importante. Gane quien gane, necesitamos organizarnos como ciudadanos en un observatorio y tú vas a darle seguimiento a este diputado y tú le vas a dar seguimiento a, por ejemplo, en Veracruz son 50 diputados locales y si mi memoria no me falla, tienen 37 diputados federales y 4 senadores, más el gobernador. A todos esos hay que darle seguimiento porque tampoco somos conscientes de que y a lo mejor este ejemplo solo me lo van a entender los que trabajan en una empresa o tienen una empresa. Pero imagínate que tienes un negocio y tu director general hace que se reduzcan las ventas y que los empleados estén enojados y que haya renuncias
y que se vaya, tu negocio empiece a quebrar. ¿Qué haces? Bueno, si tú estás viendo que está mal administrado el negocio, pues cambias al director o cambias al contador, ¿no? Pues aquí México es nuestra más grande empresa, porque México nos da de comer a todos. Pero resulta que siendo México el regalo más grande que tenemos, la empresa más importante de la vida colectiva de los ciudadanos, nadie le da seguimiento. Entonces, ha estado mal administrada por sexenios, por décadas, pero ¿cuántos de nosotros nos hemos organizado para decir, bueno, vamos a ver, para que en cuanto empecemos a notar una mala política o un error, empecemos a hacer presión y empecemos a hacer presión? México debería de ser un país de primer mundo. O sea, de lo poco que yo he podido viajar, cuando digo que soy de México, todo el mundo, oh, o sea, somos un país rico en recursos naturales, rico en capital humano. Los mexicanos somos talentosos, inteligentes, podemos hacer, la creatividad del mexicano es reconocida en el mundo, pero no hemos salido adelante como nación, no tenemos un país que ofrezca bienestar. Es más, yo a veces siento que no hay contrato social, ¿no? Digo, ya, o sea, eso de que el Estado va a funcionar para proteger a los ciudadanos, para que como el hombre es el hombre, el hombre es el lobo del hombre, para que el lobo no se coma al hombre, entonces vamos a tener un Estado que nos va a proteger del lobo. Y a veces pareciera que Y el mismo Estado es el lobo, porque no estamos dando... es un lobo más grande que el lobo que dice que va a combatir. Tenemos que Exacto. ir a una pausa, si me haces el favor, regresamos para conclusiones. Sí. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos en la etapa de conclusiones. Estamos haciendo diversos comentarios relacionados con la obligación que tenemos de ir a votar el próximo 2 de junio y estamos pues charlando de manera muy amena con la licenciada Alejandra Yáñez Rubio, que ha dedicado parte de su vida al activismo social, un activismo social a veces incomprendido, pero hay que reconocerlo, muy valiente. Ella es una mujer de muchas agallas, muy decidida, y pues eso, de alguna forma, conduce o motiva a admirarla como persona, como ser humano, como profesionista. Muchas gracias. Alejandra, pues el reto es muy grande, el reto es muy grande. Ojalá que estas palabras que has expresado ayuden a la gente a entender que tiene una obligación y que si queremos que este país mejore, debemos de empezar por salir a votar. Pero esa es mi interpretación de las cosas. Yo quisiera, pues, escuchar un mensaje motivacional tuyo, sobre todo a los jóvenes que son quienes menos participan, a las clases medias y clases medias superiores, económicamente hablando, que por cierto no votan y son las que tienen más cosas que perder si Así el es. país fracasa económicamente. Porque a Pues lo mejor disfrutan de algunas comodidades que si esto fracasa, las van a perder. Así de simple. Pero tu opinión. Pues mire, viendo el porcentaje de la lista nominal de la abstención de las elecciones del 2021, podríamos decir que 2 de 5 ciudadanos no votaron. 2 de 5. Significa que fueron 3 los que decidieron cómo. Y de esos 3, no todos votaron por quién ganó. Entonces yo le diría a los jóvenes, oye, pues por pura matemática, deberías de votar por la opción que te resulte más atractiva para que puedas cambiar tu propio país. Luego los jóvenes son muy apáticos. Ay, no, que no sé qué. Bueno, vota por el que tú quieras, pero vota. Pero no te, es que a veces los chavos son como son como, son como algo extraño, ¿no? Porque sí me ha tocado muchas veces platicar con jovencitos y hay unos que son súper apasionados y sí actúan y hay unos que son así como que nada les gusta y como que no sé qué. Pero pues sí decirles, sobre todo los papás, o sea, bueno, tienes un hijo adolescente, bueno, joven que ya vote, pues tú ve cómo promueves que vote tu hijo, ¿no? O sea, el chiste es que alentarlos,
Yo a mi hija tengo, una de mis hijas ya es mayor de edad y va a votar. Y sí, me dice, ay mamá, ¿y qué voy a hacer? Le digo, pues tienes que votar por el más mejor o por el menos peor, pero pues tienes que votar por amor a tu país, porque al final, si a este país le va mal, nos quedamos sin país. Nos quedamos sin país. Y no somos de esas familias que, ay, bueno, si México se pone feo, me voy a vivir a... No, no tenemos otro país, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a los chavos? Voten, voten por la opción que quieran, pero voten, porque no tenemos otro país a donde irnos. México es un gran país, es el único México, no hay otro México en el mundo y vale la pena hacer todo por esta nación, una nación en la que usted dijo, hay gente que dio la vida, hay gente que todos los días muere en este país defendiendo, ¿no? O sea, ¿cuántos periodistas, cuántos activistas han perdido la vida en este país? Creo que en México asesinan más periodistas que en Afganistán, que había guerra. Bueno, creo que en México hay más muertos que en Ucrania con una guerra. Entonces decir, bueno, o sea, México nos está pidiendo a gritos que ayudemos. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro país? ¿Cómo vamos a promover la paz? Pues votando por la opción que sea la más correcta éticamente para el futuro de todos. Y a lo mejor los chavos, los jovencitos, pues no tienen hijos, pero pues tienen todo para salir adelante. ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres mejores condiciones de vida? ¿No te gustaría algún día tener un coche bonito, una casa bonita? Ah, bueno, pues vota por ese país, un país en el que puedas trabajar y salir adelante. Un país en el que si no quieres trabajar, o si quieres trabajar, pero que se te garantice una seguridad, que puedas caminar en las calles, ¿no? Vota por los hijos que aún no tienes. Vota por los hijos que aún no tienes. Algún día tal vez seas papá. ¿Te gustan los libros de texto? ¿Te gusta que le digan esas cosas a los, o sea, piensa en tu hermanito, en tu sobrino, en tu nieto? Bueno, no, los chavos no son abuelos todavía, ¿no? Pero bueno, también a los abuelitos, que piensen en sus nietos, o sea, pensemos en la niñez. Ayer que fue el día bueno, la semana pasada que fue el día del niño, estaban dando unas estadísticas terribles, ¿no? De cómo a la infancia no se le han generado políticas públicas adecuadas, precisamente porque es una población que no vota. Entonces, ¿qué le diría a los chavos? Voten por los candidatos que ofrezcan políticas públicas de protección a la infancia. A lo mejor a través de la caridad, es decir, bueno, vamos a votar por quien ofrezca mejores políticas a los niños, porque como los niños no votan, pocos los consideran, y los niños son los que más protección necesitan en este país. En un país con tantos abusos, con tantas vejaciones, con tanta violencia, pues que piensen en los niños y que por los niños voten. Es lo que yo les diría. Muy bien, pues muy completo. Ojalá que este esfuerzo que haces para difundir la responsabilidad de los ciudadanos y motivarlos a votar, sobre todo los jóvenes, sobre todo las clases medias, pues surta efecto y tengamos una votación copiosa. Quienes dicen me voy a otro país, quiero decir que no es tan fácil. No, no. Cuando haya problemas o hay problemas en un país, los países vecinos lo primero que hacen es cerrar la frontera para evitar el éxodo. Si a un país, como sucede con Colombia, le llega de repente 1 millón de venezolanos que quieren escapar de un sistema político opresor como el que tiene Maduro, pues simplemente no pueden acoger a todos. Entonces tendrán que poner barreras y esto pues va a complicar la emigración. Más que estar pensando en irse a otro lado, hay que ver cómo nos quedamos en nuestro México Así para es. tratar de componerlo, tratar de arreglarlo y que le brinde a las nuevas generaciones más oportunidades, mejores oportunidades que las que inclusive tuvimos nosotros. Y Así bueno, el es. tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu participación y solo me resta desear que tu mensaje, tu preocupación caiga en tierra buena para que germine y dé fruto abundante, como dice la Biblia o los evangelios. Y Ah, de esa manera logremos que el día 2 de junio haya una votación súper alta, histórica para mejorar a nuestro país a través de nuestro voto. Muchísimas gracias. y bueno, no sé si pudiera nada más abundar rápidamente.
que lean el punto 73, último párrafo, del Evangelium Vitae de Juan Pablo II, en el que dice que si un político puede promover, limitar el efecto de leyes y políticas adversas, pues que también por ahí podemos discernir el voto. Entonces creo que sí es un llamado universal a ayudar y a sanar este país. Muy bien, muchísimas gracias otra vez. Luego, A bueno, nuestros amables radioyentes les damos las gracias por el favor de su atención y también hacemos el compromiso de que Dios mediante la próxima semana estaremos platicando con otro líder o lideresa de opinión y estaremos hablando en estos días sobre la importancia de votar con libertad, de votar por quien nosotros creamos que es mejor o como decía Alejandra, por los menos malos, pero hay que votar. hay que votar. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana para todos. Hasta luego y hasta pronto. Alejandra, gracias por tu No, esfuerzo.